Bueno, voy avisando desde ahora que por cualquier problema que pueda haber en la reunión, si se llega a cortar, que no creemos que suceda, pero si llega a pasar, todos tienen que saber que volvemos a entrar en la misma reunión, que es el mismo link, el mismo número de identificación de la sala y la misma contraseña. Así que por cualquier problema, ya sea personal o que nos pase a todos, volvemos a entrar en la misma sala. Ahí sigue entrando gente, estamos recibiendo y ahora en unos minutitos empezamos la charla. Muchísimas gracias a todos por venir y preparen ya mismo el agua del mate, como dijimos recién, porque cuando empiece Fernando Frank, que nos acompaña esta tarde, no hay que perderse ni un solo segundo. Buenas, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este evento. Muchísimas gracias por venir. Agradecemos también a Fernando, que aceptó la invitación. Y bueno, como sabemos, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Es el día en que nosotros empezamos abrimos el ciclo de charlas por el mes del ambiente, que va a estar durando, durante todo el mes de junio. Vamos a tener muchos disertantes y ahora mismo les seguimos contando una serie de cosas para estas charlas. Bueno, las hemos organizado conjuntamente. Estas charlas las hemos organizado con la Red Ambiental y Social de San Luis, quienes, es una red de colectivos y personas autoconvocadas que surgió a finales de 2017 y tiene representantes en toda la provincia de San Luis. Es sobre todo una red de difusión y de acción sobre el tema de medio ambiente
sano acá en la provincia de San Luis. Está conformada por distintos colectivos, como la Asamblea Socioambiental del Trapiche, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Francisco del Monte de Oro, Tierra Negra, Cultura Orgánica, y bueno, muchos otros colectivos, también mucha gente autoconvocada que estuvieron colaborando desde distintos lugares con, con este evento. También acompañan este evento de la Universidad Nacional de San Luis, la Cátedra Libre de Salud Colectiva y Comunitaria del Buen Vivir, que es la Facultad de Ciencias Humanas. También agradecemos a ellos. Agradecemos a toda la gente que estuvo difundiendo, realmente ayudan un montón con eso, y también a todas las personas y colectivos que estuvieron ayudando con la organización. Bueno, como les dije, este ciclo se va a extender todo el mes, pero como afortunadamente teníamos tantos disertantes, terminamos extendiendo también el ciclo para el mes de julio. Y bueno, en ese mismo sentido, queremos aclarar que por más que había un montón de disertantes para este ciclo de charlas, no pudimos ser exhaustivos, y quizá ningún ciclo de charla podría hacerlo, en relación a todos los actores relevantes por el medio ambiente que hay en la provincia. Así que bueno, acá en este ciclo de junio van a participar muchos, pero tenemos que tener conciencia de que en San Luis hay mucha gente laborando por un ambiente digno, muchos colectivos y muchas personas autoconvocadas. Bueno, por eso consideramos muy importante reunirnos en estos tiempos, sobre todo de pandemia y de crisis sanitaria y de múltiples crisis, reunirnos los colectivos a seguir activando, seguir, bueno, de por sí debatiendo muchos temas, disputando lecturas sobre lo que está pasando, y ver en medio de toda esta coyuntura qué podemos hacer, ¿no? Pero lo que tenemos por cierto es que no hay que dejar de hacer y de encontrarnos, porque no sabemos cómo va a venir la mano después de esta pandemia. Ni siquiera si hay un después de pandemia. Los objetivos de este ciclo de charlas tenían que ver un poco con eso, ¿no? Abrir debates en la sociedad civil puntana, debates que nos debemos hace mucho tiempo, en relación sobre todo a la sustentabilidad de la vida social y al cuidado del medio ambiente. También era un poco activar a los colectivos y a su vez poder generar lecturas críticas sobre lo que está pasando, como ya dijimos, de cara a poder converger en la acción. Bueno, por anticipar algunos de los importantes disertantes que van a estar en este ciclo de charlas, la semana que viene vamos a tener distintos colectivos huerteros de todo el país, de Buenos Aires, de Córdoba, también de Mendoza. Bueno, nada, experiencias de huerta comunitaria, y también vamos a tener al geólogo Emilio Ahumada, que es de acá de San Luis, el ingeniero agrónomo Esteban Jovaji, Jorge Rulli, otro gran ecologista, Cecilia Sustersic, y otros personajes también, como la Fundación CEDAL también se va a sumar a dar una charla, así que les invitamos a concurrir también. Bueno, ahora le voy a dejar espacio a Bernardo, que va a moderar la charla. Mi cuenta figura como Jóvenes por el Clima, y yo soy Juan, estoy a cargo de las cuestiones técnicas en esta charla, así que cualquier cosa me avisan por el chat, y voy a estar atento a distintos aspectos. Bueno, nada, los dejo con Bernardo. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, un placer que estén acá acompañándonos en este desafío de empezar a poner al medio ambiente en la agenda pública, en la agenda política y en la agenda de los medios de comunicación social, porque nosotros acá estamos involucrados de cierta forma y deseamos llevar estas problemáticas al debate colectivo, al debate de los políticos y al debate de la ciudadanía sobre todo. Voy a presentar un resumen del ingeniero agrónomo Fernando Frank, que tiene una extensa trayectoria en la lucha, en la investigación, en la docencia, sobre todo en estas temáticas a presentación que nos reúnen hoy en la presente charla. Fernando Frank es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de La Pampa,
es especialista en agrología, en agroecología por la Universidad de Lomas de Zamora. Es participante del equipo de investigación, participó en el equipo de investigación y cátedra de extensión de la Universidad Nacional de La Pampa. Ha participado en múltiples actividades con el INTA, también tiene participaciones con el Instituto IPAF. Ha prestado asistencia técnica en el proyecto integral Manos a la Obra de la Asociación de Campesinos del Valle de Conlara. También ha realizado labores profesionales con la Asociación de Campesinos del Valle de Conlara. Trabaja en la Subsecretaría de Agricultura Familiar desde el 2009 hasta la actualidad, sobre todo en diagnóstico, formulación y ejecución de proyectos en comunidades rurales del noroeste de la provincia de San Luis. Tiene experiencia docente en la Universidad Nacional de La Pampa y en la Universidad Nacional de San Luis, sobre todo en la Facultad de Turismo y Urbanismo. Respecto a la investigación y la acción política, Fernando Frank ha participado en asesoramiento sobre agricultura y ambiente al equipo de trabajo de proyectos sobre la ordenanza de regulación de agroquímicos para la Villa de Merlo. También participó en el juicio ético a empresas transnacionales como el caso Monsanto 2011, participó en asesoramiento sobre agricultura y ambiente en la presentación del recurso de amparo ambiental presentado por la Asociación de Campesinos del Valle de Conlara sobre la regulación de agroquímicos en zonas rurales. Participó en la defensa de la ordenanza de agroquímicos en Villa Mercedes San Luis. También participó en la fundamentación y aspectos técnicos de la Ley Provincial de San Luis sobre distancias mínimas para la aplicación de glifosatos, herbicidas. También ha colaborado con distintas ONGs como Acción Ciudadana de los Comechingones. Trabajó en la sistematización de la deforestación en la provincia de San Luis y en el Valle de Conlara. También colaboró con la ONG Naturaleza de Derechos y Acción por la Biodiversidad. Bueno, también Fernando Frank participa en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Caliza Biosur, que se encuentra en la Facultad de Ciencias Humanas. Bienvenido, Fernando. Yo silencio mi micrófono y somos todo oídos. Saludos. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta que me inviten los jóvenes, me hicieron sentir un poco viejo, pero me gusta los desafíos del momento, me gusta la fuerza del movimiento, de varios movimientos de la sociedad argentina, entre ellos el de la juventud. Yo, a ver, voy a compartir mi pantalla. A ver, soy un poco lerdo con estas cosas, ténganme paciencia. ¿Ahí? ¿Ahí se ve bien? Bien. La charla de hoy tiene ese título, Extractivismo, Agronegocio y Ambiente. Como decían, yo participo de varias organizaciones, he participado de algunas antes. En este momento voy a presentar, bueno, soy parte de la Caliza Biosur, como dijo Bernardo, de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, porque trabajo en el Estado y soy parte del sindicato, y colaboro con Acción por la Biodiversidad, una organización muy interesante que me encanta, y bueno, voy a contar algunos resultados de una investigación del Atlas del Agronegocio Transgénico del Cono Sur, que ya pasó, vamos entrando en tema. Para la presentación de hoy elegí unas cuantas imágenes y sobre todo evité agobiarlos con números y con conceptos. De todas maneras, algunos conceptos me gustaría dar una definición, en caso de que les sirva, ustedes verán si les sirve y después en el intercambio me lo compartirán, o si hay cosas que voy muy rápido y soy poco claro, me lo dicen. La primera cuestión es el extractivismo, ¿no? Esta palabra que escuchamos acá, yo les copié una definición de Horacio Machado Arauz, un amigo de Catamarca, investigador en estos temas, y ahí tienen una definición. Consiste en una formación socioeconómica basada en la explotación intensiva de la naturaleza, centrada en la exportación de materias primas como motor de crecimiento,
en el que a su vez los sectores primarios exportadores se hallan bajo el control comercial, tecnológico y financiero de actores concentrados de la economía global. Y donde consecuentemente el nivel interno de actividad económica, consumo, ahorro, inversión y empleo resulta estructuralmente dependiente del mercado mundial. Esto es una cita textual del trabajo que está citado ahí de Horacio, y yo resalté algunos elementos. La explotación intensiva de la naturaleza, la exportación de materia prima, la dependencia y el control por parte de los actores concentrados en la economía global. Algunas actividades visibles del extractivismo en nuestro lugar, en América Latina y en este momento. Lo más visible del extractivismo quizás sea la megaminería, el fracking, o sea, la extracción de petróleo y gases no convencionales, y las mega obras, ¿no? La mega represa, como ahí les copié lo de Belo Monte de Brasil, una de las mega represas más resistidas y más grandes del mundo, o la hidrovía Paraguay-Paraná, más cerca nuestro, en nuestro cono sur. Les copié también el título del libro la portada, perdón, del libro de Darío Aranda, otro amigo, donde él en el subtítulo lista las principales actividades extractivistas de Argentina: petróleo, soja, pasteras y megaminería. Hasta ahí estamos hablando de actividades que están en curso hoy y algunas están en proyecto. Desde la mirada de Horacio y de varios autores, el extractivismo no es nuevo y tiene una larga historia. Por ejemplo, la explotación de los minerales y metales y otros minerales desde Potosí en el siglo XVI, toda la estructura de trenes de Argentina del siglo XIX, diseñada por los ingleses con foco en la extracción, y los monocultivos azucareros en Centroamérica y en el norte de Sudamérica, responsables del esclavismo en nuestra América. Como continuidades y rupturas, ahí les puse otro libro que también es de Horacio, el capítulo de Fe de Paz, otro amigo más. Vengo con amigos hoy. Las continuidades y rupturas con respecto al extractivismo. Desde la mirada de los autores, el capitalismo tiene su origen no en la industria, sino en el extractivismo. Esto es interesante para pensar la dimensión que tiene la actividad en la historia y en la actualidad. Les leo. En estricto rigor histórico, la revolución moderna del capitalismo no ha tenido su origen en Europa, sino en las colonias. No ha nacido en la ciudad, sino en el campo. Su sitio y lugar primero de producción no ha sido la industria, la fábrica textil, sino los enclaves extractivos tanto agrario como minero, que transformaron radicalmente el paisaje rural, primero acá, en las tierras de Abya Yala, y luego recién allá, en el continente imperial. En esa misma línea trabajan otros autores, como Enrique Dussel y Aníbal Quijano, que en varios momentos de la presentación los voy a invitar a leer. Yo voy a tener que pasar algunas cosas muy por arriba, pero me interesa que les quede el mensaje de que los invito a leer a estos autores y a estos trabajos. Pensando ya en Sudamérica, IRSA, Iniciativa de Integración Regional Sudamericana, el extractivismo en su máxima expresión. Un diseño global avalado por gobiernos nacionales de los países, aprobado posteriormente al no al ALCA de 2005, y con una particularidad singular, aprobado en varios de los países con gobiernos progresistas. Que nos lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la integración? Porque creo que la integración suena bien y a todos nos gusta. En este caso, IRSA es una integración para el despojo y lo que Eduardo Galeano llamó las venas abiertas de América Latina. Y en concreto del Cono Sur. Y esta cuestión, decir que los agronegocios, que es el segundo título de la charla de hoy, son extractivistas. Es un debate abierto,
y no soy yo solo el que propone que los agronegocios son extractivistas, y bueno, es parte del planteo de la charla de hoy. ¿A través de qué? De los transgénicos, de los monocultivos, una palabra que quienes hacen agronegocios no admiten y les molesta bastante, pero es lo que son grandes extensiones y sobre todo como enclaves extractivistas y pensando en el consumo de los países ricos. Y cuestiones nuevas como la maquinaria de los agronegocios 4.0, todas las cuestiones tecnológicas de punta vinculadas con la Internet de las cosas, con los drones, con la edición genómica y varias tecnologías que están en este momento siendo desarrolladas. Esto es una publicidad de Syngenta, la empresa semillera y agrotóxica. En el año 2003 sacó una publicidad diciendo que nosotros somos no repúblicas ni pueblos, sino la República Unida de la Soja. Desde su visión y desde su intencionalidad nos codifican y nos definen, las empresas transnacionales. Algunas definiciones más sobre agronegocios para entendernos, para compartir las palabras. Esto es un trabajo, es una cita de Carla Gras y Valeria Hernández, Negocios, Biotecnología y Desarrollo en el Agro Argentino, en el libro que ven en la imagen de Maristela Svampa. 4 pilares centrales. Por una parte, lo tecnológico, todas las semillas, agrotóxicos, maquinaria, biotecnología, y esto que decíamos de la tecnología de información y comunicación. Una pata financiera, que tiene que ver con la especulación, con los capitales especulando en commodities agrícolas, y en tierras, además, que eso empuja a la volatilidad de precios, un problema grande. Y las herramientas financieras de los productores y las distintas formas de empresas. Una pata productiva, donde la tierra y el trabajo, los factores de producción clásicos de la agricultura, entran en una nueva lógica de negocios, sobre todo de control, pensados para la movilidad del capital, nuevas formas de contratación, como decíamos antes, de servicios y la tercerización. Por lo cual empuja al desarrollo de nuevas formas de empresas. Y la cuarta pata de la definición de agronegocio de las autoras es la pata organizacional, nuevas prácticas empresariales, nuevas instituciones y nuevas identidades profesionales. Algo que nos toca de cerca a varios de nosotros que hemos estudiado en universidades públicas, es cómo la universidad pública que defendemos en ciertas actividades ha sido permeada a los intereses globales y a los intereses de las empresas en concreto. En agronomía, por ejemplo, hay posgrados en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en agronegocios directamente. Y la articulación, dicen las autoras, de estos pilares, explican el 80% de las exportaciones del país. No de los alimentos, que es otra cosa, sino de las exportaciones. Las palabras, ¿no? Yo les decía que íbamos a compartir palabras y conceptos, el poder que tienen las palabras, la sinceridad con que han tomado las empresas y han abandonado la palabra agricultura y hablan de agronegocios y de agroindustria. Agronegocios, por ejemplo, lo que les decía, los posgrados de agronegocio, los especialistas en agronegocio. Y agroindustria, tuvimos un gobierno que le cambió el nombre al Ministerio de Agricultura por Ministerio de Agroindustria, y después Secretaría de Agroindustria cuando lo degradó. Y por otro lado, la cultura, la agricultura como cultura. A mí me gustan mucho las palabras y me gusta mucho la etimología de las palabras. Sabía de hace bastante que la palabra cultura viene de cultivo y tiene su origen en el cultivo de la tierra, y me gusta esa idea. Y hace no mucho me enteré que la palabra cultivo tiene la misma raíz que la palabra cuidar. Y qué mensaje, ¿no? Cuidar, estamos en un momento también de crecimiento del debate del paradigma, del paradigma de los cuidados, y podemos decir que la agricultura verdadera, la cultura,
agrícola, agroecológica, ancestral, indígena, campesina, cuida la tierra, cuida la diversidad, cuida la salud humana, y los agronegocios y la agroindustria atentan contra ello. No es casual que cuando pongamos en los buscadores para buscar imágenes para hacer una charla como la de hoy, lo de agronegocios aparezcan grandes extensiones de superficie maquinarias, en este caso granos, yéndose, y cuando pongamos agroecología o soberanía alimentaria, además de aparecer diversidad, aparezcan personas. No es casualidad. Les comentaba, dentro de mis trabajos, colaboré en la elaboración de este libro, un trabajo colectivo de 5 países, que fue publicado el 18 de mayo pasado, hace poquito. Los invito a leerlo, a usarlo. Está hecho para ser usado sobre todo por el activismo, por las asambleas, por los movimientos, por las organizaciones, y también por los intelectuales y investigadores de la ciencia digna. El trabajo recopila información de los 5 países, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, en 22 capítulos temáticos. Hay mucha información, voy a contar una partecita. Y también es parte de la publicación La República Tóxica de la Soja, un mapa elaborado participativamente, con actividades que después lo pueden ver en detalle, lo descargan de la página, ahí que está el link, lo pueden ver en detalle, con actividades en común en cada uno de los territorios. Yendo a Argentina, este mapa, se me pasó poner la cita. Esto es de un equipo de CONICET, y lo pueden ver se llama La Argentina en mapas. 2 mapas, la soja transgénica, arriba pueden ver la superficie sembrada, en naranja la producción y abajo el rendimiento. La expansión explosiva de la soja desde los años 70 hasta el año 2010, que es donde está hecha la publicación. Y un mapa parecido, pero distinto, de maíz. El anterior era de soja y este de maíz. Vuelvo al de soja. Lo que pueden ver con el de soja es el avance de ser algo muy puntual del sur de la provincia de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, a un crecimiento hacia provincias como Chaco, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Pampa. Eso en muchos territorios implicó deforestación, que es otro tema que vamos a hablar después. Estos granos tienen como destino la exportación directa. Argentina tiene 29 terminales portuarias en la costa del Paraná, con las fábricas aceiteras anexas. El Gran Rosario es el complejo industrial oleaginoso más grande del mundo, un dato que a mí me impactó, me enteré no hace mucho, que no existe un complejo industrial oleaginoso tan grande en el planeta, ni en la historia. Con estos números abrumadores, 2.400 buques de ultramar, 2.900 barcazas de Bolivia y Paraguay, 2 millones de camiones anuales con pico de 14.000 camiones por día, y con empresas nacionales y transnacionales que tienen sus puertos propios, o que monopolizan el uso de los puertos. El otro destino de los granos, lo sabemos, los agrocombustibles, con soja se hace biodiesel, que funciona para vehículos gasoleros, y con maíz y caña de azúcar se elabora bioetanol para vehículos nafteros. Cuando los agronegocios en su discurso mítico decían que venían a solucionar el problema del hambre en el mundo, escondían muy bien que gran parte de esos granos se iban a usar para alimentar motores y no personas. El otro destino de los granos en los agronegocios actuales, hago un paneo por distintas actividades para que entendamos de qué estamos hablando. La ganadería industrial, el hacinamiento de animales, desde una concepción productivista al mango, y lógicas de salud animal muy problemáticas y que tienen directamente que ver con la pandemia en que estamos cursando. Los feedlot vacunos, las distintas formas de producción lechera,
lo porcino, lo avícola, desde una misma lógica. Sea que estas producciones estén en el país o en el exterior, tienen que ver con un sistema, porque los granos de soja y maíz alimentan también, o sea, que salen de Argentina y del Cono Sur, alimentan producciones similares a las que vemos en las fotos en otros países de otras regiones. Los comestibles ultraprocesados, este nuevo invento nuevo en términos históricos, ¿no? Vienen de los 60, 70 y están creciendo en América Latina. Este libro de la Organización Panamericana de la Salud muestra las consecuencias de esta expansión de todos los comestibles, la falsa diversidad de comestibles, que son todos altos en grasa, altos en azúcar, en sal, y que tienen directamente que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles que están declaradas epidemia a nivel global y sobre todo en América Latina. Consecuencias de estos monocultivos en Argentina. Esta es una infografía sobre extracción de nutrientes por las cosechas de soja en Argentina. Los números son enormes y representan un valor que se está perdiendo y que no se recupera por agregar fertilizantes sintéticos. A veces los representantes de los lobbies de los agronegocios agarran estos números y quieren subsidios para fertilizar y recuperar los suelos. Los suelos no se recuperan de esta manera, sino que se recuperan de otras formas agroecológicas que existen y que no tienen que ver con la dependencia de fertilizantes sintéticos. La deforestación que yo les decía, sobre todo en las provincias del Gran Chaco americano, en la Argentina suman 5,6 millones de hectáreas entre 98 y 2007. Las provincias principales, como decíamos, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa, Córdoba, San Luis también, nuestra provincia, Entre Ríos y Tucumán. Esto es un paneo, si necesitan ver datos concretos, están en la publicación, en el Atlas. Esta cuestión un poco más abstracta quizás, pero muy sintomática de los agronegocios y del extractivismo, que es el agua virtual. El agua virtual representa, o lo que hace es medir el uso de agua de los productos que se exportan. Entonces tenemos países que son exportadores netos y países que son importadores netos. Como ven, todos los de Sudamérica somos exportadores netos. No porque exportemos agua dulce, sino porque exportamos productos que para su producción insumen mucha agua dulce. Como por ejemplo, toda la soja, el maíz, la minería metalífera, que es una consumidora brutal de agua, y el fracking. Y también, por supuesto, lo habíamos dicho, los agronegocios. Otra consecuencia de la instalación del extractivismo y de los agronegocios. Los agrotóxicos, perdón. El crecimiento y la dependencia de herbicidas en Argentina es brutal. Esos datos de esa publicación de INTA marcan un crecimiento lineal de la exposición y del uso de agrotóxicos, la exposición por parte de la población y de nuestro ambiente, de nuestros bienes comunes y de la biodiversidad. Para quienes trabajamos, estos números nos dan bronca y evidencian el descontrol, el desastre, el fracaso tecnológico de los transgénicos, de los agrotóxicos. Y a la vez, para las empresas es un negocio enorme y creciente. Esa imagen, cuando hicimos el gráfico, parece las imágenes de mostrar un negocio que funciona bien, porque crecen las ventas y crece el consumo. Bueno, estamos hablando de tóxicos, estamos hablando de veneno, entonces no es tan buena noticia. Y también explica que quienes ganan de esto, ganan en poder,
y se va poniendo complicado debatir públicamente con ellos. Son debates abiertos, por supuesto. Entonces, el discurso que promueve los agronegocios y que dice que van a alimentar el mundo, que van a salvar la economía, ¿cuáles son las evidencias que vemos en la Argentina de hoy? Los monocultivos, les decía, una palabra que a los representantes de los agronegocios no les cae simpática, pero es lo que es. Alimentos de bajísima calidad, los ultraprocesados son dañinos para la salud, los productos cárnicos ultraprocesados también, y los productos de la agricultura, de la ganadería industrial, también están asociados con un montón de problemas sanitarios, también los agrotóxicos en alimentos, toda la deforestación y degradación de suelos, y la concentración económica y sobre todo el control corporativo, como citábamos, que es una característica de los agronegocios. Los conflictos sociales, dibujos de Carlos Julio Sánchez de Movimiento Campesino Córdoba, nos muestran dos modelos de Argentina, una que cerca y cierra la vida campesina y otra que la valoriza. Y los dos lados de la cinchada, ¿no? Por un lado todos los poderes concentrados y por el otro lado el pueblo resistiendo y proponiendo. Las crisis múltiples interconectadas, Juan lo decía al principio, esto es un trabajo de Grain, me quedó cortada la cita, perdón. Todas las crisis, el sistema agroalimentario industrial en el centro de cada una de ellas. La crisis civilizatoria tiene distintas facetas y tiene distintos puntos de entrada de análisis, pero hay que entender que está vinculada a la crisis climática, lo que nos convoca hoy, a partir del nombre de la organización de Jóvenes por el Clima, la destrucción de biodiversidad, la destrucción de suelos, la crisis del agua, la crisis sanitaria y ambiental, nada que agregar en tiempos de pandemia, donde tanto se habla de salud colectiva, y la crisis alimentaria, sobre todo en el acceso y en los problemas de salud asociados a los consumos reales de alimentos y de falsos alimentos. Un trabajo que les recomiendo muchísimo, el trabajo de Grain y de Vía Campesina, Juntos Podemos Enfriar el Planeta, un corto de 15 minutos, que voy a mostrar dos imágenes, pero las invito a que lo vean completo. El calentamiento de la Tierra está produciendo una crisis climática que tiene consecuencias terribles para todos los habitantes del planeta. Inundaciones, sequías y otros fenómenos atmosféricos nos afectan a todos. Hasta ahí creo que hay un acuerdo y hay presencia en los medios. De esta parte hay menos conciencia, entiendo, y hay menos presencia sin duda en los discursos. Casi la mitad, por eso lo traemos al debate hoy, casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero son generadas por el sistema agroindustrial de producción de alimentos. Quizás lo han escuchado, quizás lo escuchan, quizás les sorprende, los invito a que vean los datos. Además del corto de animación, está el trabajo con los datos y las fuentes de los datos, y cómo si sumamos deforestación, producción, el transporte de alimentos, el procesamiento, la refrigeración y los desechos, todas las emisiones de todas esas actividades suman entre el 44 al 57% de las emisiones globales anuales o como las querramos medir. La producción de carne en el centro del debate, este es otro trabajo ya de 2020, también de Grain, que vincula otro corto que les invito a ver puntualmente. Bueno, vamos llegando al final. Debates abiertos que me gustaría conversar con ustedes con respecto al extractivismo y los agronegocios. Denuncia y anuncio tienen que ser fuertes los dos, e ir de la mano, ninguno reemplaza al otro. La denuncia de lo que no nos gusta y el anuncio, la creación de las alternativas, resistencias, luchas, como las querramos llamar, están creciendo y van de la mano. Todos los no y todos los sí. Si nos quedamos solo con los no, estamos viendo la mitad de la película y viceversa. Si
Si nos quedamos solo con los sí, tampoco avanzamos, porque lo que necesitamos, en mi opinión, es articular, y son procesos sociales, la articulación que yo entiendo que se están dando. Entre los no está el control del Estado, creciente en la intención, no es que yo vea que esté creciendo. Tiene que haber un control estatal creciente, como por ejemplo de la ley de bosques, como por ejemplo la limitación de agrotóxicos. Tenemos limitaciones locales y provinciales. En San Luis, una ley provincial más avanzada que en el resto de las provincias, sobre todo pensando en las provincias agrícolas como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Todo lo que es retenciones y participación ciudadana en aprobación de actividades, sobre todo la participación ciudadana en megaproyectos. Tenemos en Argentina, en el libro de Darío Aranda que les nombraba, hay varios casos, se cumplieron 8 años ahora del no del Oncopué, tenemos el caso de Esquel, tenemos lo de Famatina, hay distintas, lo de Malvinas Argentina en Córdoba, o sea, los ejemplos son muchísimos de los no a partir de la organización y la lucha del pueblo organizado. Y la disputa por la promoción desde el Estado y la sociedad de la agroecología y soberanía alimentaria, los dos paradigmas emergentes y en articulación, de los que me encantaría hablarles, pero se me está yendo el tiempo. O sea, lo podemos pensar en otra charla. Para hoy la idea es hablar de extractivismo y agronegocio, pero necesariamente el debate nos lleva a esto, porque son parte de la sociedad y son parte de las luchas, de las resistencias. Una sugerencia de un libro, perdonen que recomiende un libro que no tiene traducción en español todavía, y una cita. Este panel de expertos es un grupo muy interesante de investigadores. La prioridad es establecer por qué el cambio de paradigma es necesario, por una parte, y qué está frenando que ese cambio suceda. Los lobbies son muy fuertes, lo decíamos, y están ganando poder a la vez que ganan poder y articulación las luchas del pueblo. Por lo tanto, tenemos un montón de luchas abiertas. También les quería compartir esto, que me parece muy interesante, es una revista médica, que se llama The Lancet. También ellos lanzaron el año pasado un informe y hablan de sindemia global, de obesidad, cambio climático y desnutrición. Esta palabra nueva, sindemia, habla de epidemias vinculadas y sinérgicas. Y ellos, el panel de expertos de una revista médica muy prestigiosa, dice que es la principal amenaza para la salud en el siglo XXI, que tiene que ver con esta, lo repetimos, con esta sindemia de malnutrición y de cambio climático. Otros ejes de debate: la visión amplia y de futuro, unir luchas con luchas, lo que hablábamos. El poder de la alimentación tiene esa capacidad de unir las luchas por la salud colectiva, por la economía popular, la agroecología, la defensa de los bienes comunes, etc. El rol del feminismo y los movimientos de jóvenes, del arte y de la comunicación popular, en mi opinión, son centrales, y me encanta que estén creciendo en lucidez y en fuerza, y en contagiarnos a todos las ganas de luchar por un mundo mejor. La centralidad de la construcción de un sistema educativo y de salud con compromiso con los desarrollos locales. Esto también es algo que está sucediendo en Argentina y en lo cual podemos poner el foco de nuestra acción. Estoy cumpliendo la media hora y estoy terminando. Problematizar la situación de clase media urbana. Muchas veces las organizaciones ecologistas tienen que ver con ciertos sectores sociales y con ciertas localizaciones geográficas, en concreto con las ciudades, y está buenísimo que crezcan los debates ahí, y en mi opinión es interesante que eso se enriquezca con conocer los territorios y las particularidades del país, que es un país muy grande y muy diverso, y sobre todo la historia de las luchas sociales contra el sistema extractivista. Tenemos mucho para aprender de la historia reciente de estas luchas. Otras cuestiones más para la reflexión. Está esta frase de pensar global
y actuar local, también podemos pensarla en viceversa. Pensar local y actuar global. Hay un montón de cosas que tiene que crecerlos, ¿no?, a nivel internacional. Vivimos un momento de resurgimiento de internacionalismo y a mí eso también es un movimiento que me entusiasma y me emociona. Argentina, una situación problemática compleja y crítica, oportunidad de autotransformaciones y liberaciones. Hay un rol importante del sistema público de ciencia y tecnología. Hay mucha, cuando hacemos el raconto de las organizaciones que luchan contra el extractivismo, siempre tenemos en cuenta un montón de colectivos formados adentro de las universidades públicas, adentro de los institutos, de las distintas formas del Estado vinculadas a la ciencia y tecnología. Y después la organización social, perdón que estoy nombrando muchas cosas, pero me parece que hacen parte de una lectura rápida de la situación política con respecto al extractivismo. Hay un rol, por supuesto, de los partidos, sindicatos, movimientos sociales, claro que sí, y también de algo más difuso, pero potente, que es el movimiento de la sociedad. Cómo la sociedad argentina se ha ido, hay varios ejemplos de quienes hablan de sociedades en movimientos, como forma de organización, y los ejemplos siempre tienen que ver con el feminismo, con el ecofeminismo popular, y con los movimientos de no a las mega obras del extractivismo. Pensamiento complejo, eso para quienes trabajamos más en el plano de las palabras y las ideas, y esta cuestión de ni héroes ni milagros, de la canción de Serrat, ni la cuestión de los ideales autosuficientes. Por ahí vuelven a surgir en tiempos de crisis y de pandemia esta cuestión de la autosuficiencia. Hay un libro muy lindo de John Seymour que se llama El horticultor autosuficiente. Hace poquito vi una entrevista en que él decía, bueno, de grande no me gusta tanto esto de autosuficiente, decía John Seymour. Y en mi opinión, tenemos que ir a más y mejores vínculos de personas con personas. Y bueno, esta charla es en ese espíritu de conocerlas, así que termino y los y las escucho. Este dibujo también de Carlos Julio Sánchez, de la articulación de los distintos sectores de la sociedad entre sí, y estas grandes banderas, la soberanía alimentaria, la defensa de los territorios y las semillas campesinas, y la ciencia digna. Muchas gracias, le dejo ahí mi contacto, y dejo de compartir la pantalla a ver si me sale todo, y prendo la camarita. Muchas gracias. No sé, ¿se escuchó todo bien? Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. La verdad que, como siempre, es un placer escucharte. Vamos a abrir el ciclo de preguntas. Sé que hay muchos interesados e interesadas en preguntarte. Y si no, vamos... ahí ya empezaron. Dice, hola, Fernando. No alcancé a copiar tu contacto. ¿Puedes compartirlo nuevamente? Ahí sí lo podés poner, perfecto, excelente. Bueno, quien se anime a preguntar, quien tenga ganas, activa el micrófono y puede preguntarle directamente a Fernando. Comentario, reflexión, y si no voy a abrir la ronda de preguntas yo. Bueno, perfecto. Acá Hugo Saavedra dice que escuchó bien. A ver si hay alguna pregunta que se ha perdido. No, perfecto. Bueno, voy a empezar a preguntarte, Fernando. Bueno, quería saber qué opinabas que en las últimas semanas el ministro de Medio Ambiente de Argentina hizo unas declaraciones que sorprendieron a más de a muchos, ¿no? En este sentido, porque estableció que habló de agronegocios, habló de agrotóxicos,
y habló de glifosato, ¿no? Es la primera vez que ha pasado esto en un país con nuestra trayectoria agroganadera y extractivista. Entonces quería saber qué opinión tenés al respecto. ¿Es un inicio, una apertura, un diálogo, es una reflexión? ¿Qué crees en qué puede traer de beneficioso estas declaraciones? Y también que se hizo la declaración respecto a vaca muerta. Así que bueno, quería saber, hizo una declaración tipo denunciativa, parecía que estaba formando parte de un movimiento ambiental. Así que bueno, quería saber qué opinabas al respecto. Bien, sí, recibimos con sorpresa y como buena noticia las declaraciones de la máxima autoridad del Estado Nacional. Hay mucho que hoy veía un colectivo de organizaciones que planteaba ya propuestas concretas de cosas que el ministro ya puede hacer, el ministerio y el gobierno. En Argentina, específicamente con agrotóxicos, tenemos ordenanzas municipales y leyes provinciales. No existe una ley de presupuestos mínimos a nivel nacional y podría existir, sería muy interesante que exista. No los quiero aburrir con la cuestión técnica, pero las leyes ambientales en Argentina, a partir de la reforma constitucional del 94, muchas pasan a las provincias, pero la nación puede, o sea, la legislatura nacional, hacer leyes de presupuestos mínimos. Sobre agroquímicos no hay ley de presupuestos mínimos, el ministro puede presentar una propuesta, el Ejecutivo. Hay propuestas de leyes buenas y hay propuestas de leyes malas y malísimas de parte de los lobistas de los agronegocios, que en distintos momentos de los últimos años han presentado proyectos de ley. Ojalá estas declaraciones y este momento político habiliten el debate, propuestas y leyes vigentes como las de San Luis, con sustento existen, y ojalá sean tenidas en cuenta para una ley de avanzada a nivel nacional. Bueno, perfecto, Fernando, muchísimas gracias. Yo creo que a más de uno está interesado en esa respuesta, porque la verdad que fue asombroso, sobre todo lo hemos charlado con los compañeros y compañeras a las declaraciones del ministro de Medio Ambiente. Bueno, ¿alguna pregunta más? Vos, Juan, ¿querés empezar? A ver si alguien se anima y directamente activa el micrófono. Buenas. Yo me quería plantear en modo de debate, de pregunta, pero como para hablarlo, me quedé pensando en que vos hablabas ahí de las 4 pilares de la agroindustria, y entre ellos me pienso como pueden ser grandes avances para que las economías regionales y populares puedan seguir creciendo también. Marian, ¿podés repetir la pregunta porque se cortó bastante el audio? Bueno, tengo un poco mal internet. Pero no, planteaba esta cuestión de problematizar el tema de la tecnología en la agricultura y en los agronegocios, planteando esto de que el 5G, de que el Internet de las cosas y todo lo que se viene en materia tecnológica, puesta a disposición de los pueblos, puesta a disposición de las economías campesinas, familiares, pueden, resultar como un gran beneficio también. A mí el debate de las tecnologías es algo que me apasiona. Estudié una carrera tecnológica y trato de... es algo que me gusta. El debate de fondo para mí es la dependencia. No sé, a mí si me decís cuál es la tecnología que más me gusta, es la rueda.
porque es algo libre y porque es algo que me sirve todos los días en un millón de aspectos. Y si hay una tecnología que no me gusta, son los transgénicos, por ejemplo, porque tienen que ver con este sistema y con la dependencia. Muchas de las tecnologías de comunicación tienen que ver con la dependencia y nos hacen menos libres. Usarlas a las tecnologías críticamente me parece bien. La cuestión me parece, hay muchos grises, por supuesto, y existe en muchas producciones familiares una mezcla de tecnologías de los agronegocios y tecnologías ancestrales. Eso existe. Que algunas tecnologías se puedan usar, por supuesto, es así, y más allá de lo que yo opine, se usan. Me parece que el foco tiene que estar puesto en la dependencia de las semillas y en la dependencia de agrotóxicos. Y ahí entramos en otro debate que tiene que ver con los monocultivos. Los monocultivos son un diseño organizacional de la gran escala, de la gran empresa. Por más que haya pequeñas producciones que se sumen a esa lógica, en una caracterización tenemos que ver las principales cuestiones. Las principales cuestiones tienen que ver con los monocultivos y con el control productivo de las empresas de insumos en este momento. Y en la dependencia. Para mí el debate de la tecnología se tiene que dar de si la tecnología nos vuelve más dependientes, tenemos que rechazar esa tecnología. Esa es mi opinión. Perfecto, excelente. Acá Hugo pregunta, no sé si, bueno, se ve que no quiso activar el micrófono, pero pregunta, ¿cómo te imaginás las acciones de los artistas respecto a la problemática, Fernando? No, más que imaginarme lo que veo, la cantidad de producción visual, audiovisual, también de lo artístico mezclado con la comunicación, programas de radio. El cancionero popular latinoamericano a mí me parece fabuloso y habla mucho más del campo que de la ciudad. Si bien en Argentina arriba del 90% de la población vive en ciudades, en otros países de Latinoamérica esto no es así, y es parte de la poesía y de la música y del arte, esa presencia, esa identidad y esa afirmación que para mí es fundamental. Perfecto, ahí Celeste Roma, ahí podés hablar perfectamente, Cele. Hola, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bueno, celebro este ciclo de charlas y bueno, estoy recontenta de haber participado. Quería preguntarle a Fernando sobre el tema del agua, que le había expuesto el tema de la exportación de agua, que después más adelante habló de la crisis del agua, y quería preguntarle en esto digamos, cómo los territorios se han reestructurado o cómo, digamos, en el tema de la gestión del agua, estaba pensando en San Luis Agua, que no tiene muchos años, cómo algunos lugares se han desertificado, o sea, se han vuelto desiertos, y otros lugares se han canalizado el agua para el monocultivo. ¿Se entiende? A ver. Sí, el agua es el tema. Cuando pensamos, yo arranqué mostrándole lo de la República Unida de la Soja, algo pensado desde el capital global, cómo nos ven, ¿no? Cómo nos ven
a nosotros que estamos acá y vemos todo, cómo nos ven desde el mundo central y desde los intereses económicos concentrados. Ven en la Amazonía, en la parte norte de Sudamérica, en Centroamérica, ven como valor la biodiversidad, y mientras vamos más hacia el sur, lo que ven es la disponibilidad de aguas que no abunda en otros territorios del planeta. Todo lo que es la cuenca del Amazonas, Paraná, Paraguay, bueno, todo eso hace que tengan los ojos puestos acá. Todas las actividades extractivas tienen que ver con el abuso, la contaminación y la concentración del agua. Tanto el fracking como la megaminería, como los agronegocios. En Argentina tenemos un plan del Estado que plantea duplicar la superficie bajo riego, y cuando leemos la letra chica de lo que están hablando es de pivot de riego, de esos brazos que riegan en círculo, como tenemos acá donde vivo yo. Yo vivo en Los Molles, en San Luis, en el noreste de la provincia. Y acá las empresas lo que hacen es perforar y regar, en este caso 14.000 hectáreas de maíz transgénico para semillas, pensando en el mercado global. Hoy estamos en crisis alimentaria acá, y creo que en todos los lugares de la Argentina, de abastecimiento y de calidad, y miren lo que podríamos hacer con 14.000 hectáreas bajo riego, ¿no? Y sin embargo están en manos de la especulación del capital y de los agronegocios. La gestión del agua es parte de lo que desde la Constitución del 94 está a cargo de las provincias. San Luis tiene una ley provincial y tiene la institucionalidad, y a la vez tiene mucho uso de hecho que es anterior a la formulación de la ley, y que es fundamental defenderlo y en mi opinión direccionarlo hacia la producción de alimentos, hacia el cuidado del agua y hacia el uso a la producción de alimentos, porque lo que hay ahora es el despilfarro del crecimiento de las ciudades y los agronegocios. Y no tenemos megaminería, toco madera, existe una ley provincial que la prohíbe, y estamos en un lugar semiárido, donde es limitante. Así que para mí, como decís Celeste, es central la discusión del agua. Y la cuestión de esta cuestión de la tensión entre pensar lo global y conocer lo local, y pensar lo local en función de lo global, me parece que el agua es algo que muchas personas desconocen lo básico de cómo funciona el agua del lugar donde viven, y me parece importante estudiarlo, conocerlo, preguntar y participar de esos debates. Bárbaro, muchísimas gracias. Perfecto, gracias Fernando. Acá hay otra pregunta de Joana. Un comentario, dice: la tecnología es desde mi punto de vista una globalización. Coincido en la tecnología transgénica y el monocultivo es muy dañino para el medio ambiente, especialmente por la gran pérdida de biodiversidad. Desde mi punto de vista es muy importante que se empiece a dar otros tipos de charlas porque ayudan a concientizar. Silvina Luna, ahora bien, dice: en la producción a gran escala, donde se prioriza ante todo la rentabilidad, ¿existe la viabilidad económica de aplicar la agroecología? En las explotaciones hay muchas definiciones de agroecología. Hay una de producción, y si las grandes extensiones quieren usar eso, a mí me parece buenísimo. Lo que no estoy de acuerdo es que a partir del discurso engañoso y de discursos falsos y de mentiras técnicas, se laven la cara y sigan haciendo lo mismo bajo otro nombre.
Perfecto. Había una pregunta más, pero se me volvió a actualizar el Zoom y desapareció. Sandra, ¿la podés hacer con el micrófono o volver a escribirla, por favor? Sí. Estaba preguntando a Fernando si me podía contar si hay grupos de personas que trabajen en red, con la agricultura regenerativa o agroecología, no sé cómo llamarla, en San Luis. Y me interesa saber cómo hacen estos grupos que están haciendo este tipo de agricultura más respetuosa, para llevarse bien entre ellos, trabajar juntos y al mismo tiempo respetar los intereses individuales. Bien, Esa es mi pregunta. sí, buenísimo, sí, hay muchísimo de producción, y la característica muchas veces es que es gente que espontáneamente se lleva bien y que coopera entre sí, que se transmite el conocimiento productivo, la semilla, los espacios de comercialización. Acá donde yo vivo hay de todas las ramas, desde agricultura biodinámica, y tengo la suerte de tener cerca la producción de semillas biodinámicas de la Asociación Argentina de Agricultura Biodinámica. Hay gente que se enmarca en la permacultura, acá cerquita, del lado de Córdoba, y en las distintas vertientes. Y sobre todo, en mi opinión, la más fuerte, que es la que tiene presencia ancestral arraigada, que es la cultura campesina. La cultura campesina del lugar. Yo vivo en un lugar que elegí hace 15 años y lo elegí por eso, porque me gusta el paisaje y todo y lo disfruto, pero no me vine por el paisaje, sino que me vine a aprender y a vivir entre comunidades campesinas, porque entiendo que tienen una solidez de conocimiento y de organización y de propuesta notable, y que es lo que creo que tiene respuesta a un montón de las crisis de las que hablamos hoy. Perfecto. Luz tenía un comentario que hacer, pero perdí el chat. Si lo podés hacer con el micrófono, por favor. Hola, sí, ¿se escucha bien? Genial. No, hay un poco como para aportar también al debate. Coincido que creo que es clave y central seguir profundizando el tema del debate de la tecnología, ¿no? Creo que en esta cuestión de la pandemia nos ha hecho como, o sea, la cuestión de la tecnología ha venido para quedarse, y cada vez, se profundiza más. Ahora nos estamos encontrando y relacionando a través de Zoom, a través de una plataforma virtual. Entonces, bueno, como que me parece interesante plantear el rol, ¿no?, de la tecnología en todo esto y en lo que es la agricultura. Y nada, como que me parece muy interesante, y creo que todos queremos un sistema con una alta producción y una sustentabilidad ambiental grande, a gran escala, y que me parece que para llegar a un sistema de alta producción y sustentabilidad ambiental es fundamental la conectividad, ¿no? Tanto en las diferentes zonas rurales, todo lo que es o sea, sería digitalizar, me parece, la ruralidad, la robotización. Negarla me parece que es entrar en un concepto, me parece un poco erróneo. Y lo de la dependencia, aporto para la discusión, creo que ya todos somos dependientes de la tecnología, lamentablemente, nos guste o no, estamos todo el día con el teléfono, produciendo información, datos, leyendo, o sea, ya somos dependientes, somos, me atrevo a decir, esclavos modernos, ¿no?, de la tecnología, y que esto vino para quedarse. Entonces, como que me parece interesante pensar el rol de la tecnología en esto de una unión, ¿no?, entre lo que es lo real, lo que es la naturaleza y lo virtual. Me parece clave, y también pensando en esto, en que no se destruya ni la biosfera, ni la biodiversidad, cuidando nuestro ambiente, porque también, que lo otro es para debate, ¿no?, pero nosotros coincido que, o sea, yo soy bióloga molecular, ya a punto de recibirme, y el tema, bueno, transgénico siempre es un gran debate en mi carrera, bueno, junto con los biotecnólogos, pensar en transgénicos sí o transgénicos no, me parece que es ser muy
es una discusión mucho más amplia, que sí o no al transgénico, y concuerdo que Monsanto, Bayer Monsanto, digo, es una de las grandes corporaciones que se lleva millones y millones de dinero, ¿no?, a nivel mundial, nos explota al mango, pero también me atrevo a pensar, decir, bueno, nosotros queremos ir en contra de esas grandes corporaciones transnacionales, aquellos campesinos, digo, trabajadores de la ruralidad, si están, digo, todo el día trabajando en el campo, en la ruralidad, digo, qué mejor que tengan tecnología a disposición para ir a luchar y hacerle frente también a Monsanto y a las grandes empresas y organizarse, digo, pues nosotros queremos esto, organización popular, organizar la sociedad. Entonces como que pienso, digo, bueno, ¿cómo podemos agilizar ese proceso de organización? Y qué mejor teniendo la tecnología y a disposición para esto, ¿no? Para que seamos cada vez menos oprimidos. Era como eso para aportar al debate. A mí también, ahí les presenté algunos de los grupos de investigación que a mí me identifican y de los que trato de seguir y aprender. No nombré, podría haberlo nombrado, están al mismo nivel de que me gusta el trabajo. Todo el grupo Ciencia para Todos, por ejemplo, de Schneck y Mazzarini, me parece extraordinario el trabajo que hacen y el análisis crítico de lo que es la tecnociencia, la vinculación tecnología, sociedad, naturaleza. Son las personas que escribieron la actualización del Curtis, el libro de biología que muchos usamos en la secundaria o en la universidad. En la nueva edición se llama Invitación a la biología en contexto social, y donde se analizan varias de las cuestiones que hoy tratamos sobre agronegocio y sobre extractivismo. Les recomiendo, es un libro muy grande y muy interesante que entiendo que es de la edición de 2016 y entiendo que está en las bibliotecas de las universidades. No quiero volver a decir lo mismo, porque quizá en tu intervención lo dijiste. Necesitamos un análisis crítico. No es todo lo mismo y no toda tecnología nos explota o nos vuelve dependiente de la misma manera. En el debate de transgénicos, sí o no, yo siempre hago una segunda pregunta. ¿Qué transgénicos? ¿Los transgénicos imaginarios de los lobistas y de los académicos que están desarrollando no se pueden evaluar desde la evidencia, simplemente porque son cosas que no existen? Existen como ideas y como propuestas de un lobby político institucional, y ante eso yo y muchos planteamos, evaluemos los transgénicos que tenemos. Estamos en un país que es de los pocos del mundo, entre 11 países está el 99% de la producción de transgénicos del planeta. Entre esos 11, en los puestos 2 y 4 creo que estamos Brasil y Argentina. Nosotros hicimos el trabajo del Atlas del Agronegocio Transgénico del Cono Sur para evidenciar qué pasó en nuestro lugar a partir de la aprobación de los transgénicos en 1996 en Argentina, cómo se expandieron ilegalmente a otros países, cómo se legalizaron en esos lugares, cuáles fueron los impactos, y después sí discutamos los transgénicos como sistema, no la cuestión molecular ni los riesgos que quienes lo promueven dicen que nosotros planteamos. Nosotros, digo, me siento parte de un movimiento amplio que estamos en contra de los transgénicos. Estamos en contra de los transgénicos por muchos motivos. Yo nombré rápidamente 6 millones de hectáreas deforestadas en Argentina, 5,6. Estamos llegando a los 500 millones de kilos de agrotóxicos por año, 500 millones por año, que no se degradan en un año, o sea que se acumulan. Estamos en un lugar que dice que produce alimento para 400 millones de personas y tiene la mitad bajo la línea de la pobreza.
y con hambre, con una situación de hambre, que tiene que ver, por supuesto, con los desastres de los gobiernos neoliberales, pero que tiene que ver con tener una de las llanuras fértiles más grandes del mundo, volcadas a la producción de los agronegocios para satisfacer el despilfarro de las clases ricas de los países ricos. Eso es así, lo estoy diciendo quizás muy esquemáticamente, pero no es estar en contra de la tecnología y debatir la tecnología. Creo que los agronegocios somos un triste ejemplo, los países del sur, de qué pasa cuando los transgénicos se liberan. Somos un ejemplo para Europa, que cuando quiere hablar de transgénicos estudia las malformaciones en Argentina y leen los papers científicos que nuestros funcionarios no leen, en la academia del mundo lo leen, y es tremendo, y somos el triste ejemplo de lo que no hay que hacer. Así que me parece que yo arranqué hablando de este grupo Ciencia para Todos, y hago mía ese planteo de que la tecnociencia hoy no es la ciencia desarrollando ideas para que después lo tomen las empresas. Las publicaciones tienen financiamiento de las empresas, muchas veces hay cosas que se aprueban a carpeta cerrada. Estamos en un momento de la historia donde están haciendo uso y abuso de discursos mentirosos. Entonces me parece que la interfaz sociedad, naturaleza, tecnología, se puede abordar desde muchos puntos de vista. Lo que yo trabajo, lo que hoy presento, tiene que ver con un desarrollo de monocultivos transgénicos en el Cono Sur, en Argentina, y con las resistencias fundamentadas en el análisis de la realidad. Bueno, muchas gracias, Fernando. Acá hay un comentario más. Dice Darío Gauna, me parece que la tecnología no es buena o mala. Puede estar al servicio de la agroecología también. Hace falta un debate. Hola Darío, que lo conozco a Darío. En todos casos, usamos tecnología. No hay una posibilidad de no usar tecnología. Veamos la definición de tecnología que quieran, pero vean la que vean, y no me refiero a estos aparatos electrónicos, me refiero a la rueda, a la vestimenta, a la cocina y a todas las cosas que tienen que ver con cómo llega el agua potable que tomamos, no solo con los motores y los aparatos. Hay tecnologías que la agroecología no necesita, y tenemos historias tremendas de lo que fue la globalización temprana de la agricultura, que se llamó Revolución Verde en mitad del siglo XX, y cómo masivamente se convenció a familias campesinas de sumarse a las buenas nuevas de la tecnología, que en ese momento eran los fertilizantes, las semillas híbridas y la maquinaria. Esto generó la concentración económica, generó la expulsión de familias de la actividad que se tuvieron que ir a vivir a otro lugar por endeudamiento, por desplazamiento. Pueden ver todo lo que es los suicidios en la India por deudas como un caso extremo, de cómo la dependencia en concreto hizo que personas concretas tengan que salirse de la actividad productiva por haber confiado en algunas cuestiones que les proponían las empresas y los estados. Digo los estados porque muchas veces tuvieron que ver en la Revolución Verde del siglo XX y tienen que ver hoy con la aprobación de actividades, con la promoción de actividades y con el incentivo financiero y legal de actividades. Así que sí, son debates abiertos, siempre vamos a usar tecnología. La agroecología no necesita agrotóxicos, no necesita semillas transgénicas, y hay casos en cada territorio de la Argentina y de los demás países donde se demuestra que se puede producir
sin depender de tecnologías avanzadas, sobre todo en lugares donde las tecnologías avanzadas todavía no llegaron. Perfecto, ahora tiene perdón, Fernando, pensé que te estabas terminando la pregunta. Perdón, seguí, por favor. No, está bien, terminé, perdón. Excelente. Tiene la palabra Ayelén. Hola Fernando. La verdad que está súper interesante esta charla, los puntos que estás tomando, ¿no? Para llevarlos que sea bien dinámico. Y me quedó algo desde el principio que después se fue desarrollando, que era en relación a esto de cómo se va perdiendo, ¿no? A través del agronegocio, la diversidad que hay en las acciones y en la manera de trabajar la tierra, ¿no? Pensándolo desde que te imponen un modelo que es el más productivo, que lo asocian a un progreso, que es la única manera a lo mejor de cultivar, de alimentarnos y alimentar al mundo, y cómo de a poco, ¿no es cierto?, nos vamos organizando y que estas luchas campesinas, que muchas veces también son tachadas como malas, están ayudando a cambiar un poco la visión de esto que se vino a imponer. Como también muchas veces a través del Estado, que permite que las instituciones públicas y educativas generen esta intromisión, ¿no es cierto?, de grandes empresas con grandes diplomados, certificaciones, y que la educación va avanzando a ese lado y dejando, ¿no es cierto?, a lo mejor a los actores que quieren modificar esta realidad, como digo, tachándolo a lo mejor como que está mal, que ese no es el camino que tenemos que seguir. Y que muchas veces, lamentablemente, las pocas leyes que tenemos y que se van generando no son suficientes. Y la gran pelea que tenemos también para que al momento de generar una buena ley que nos da un marco legal para poder empezar a luchar y decir, no, este es el límite, de acá no van a pasar, se terminan perdiendo. Entonces, como estas grandes empresas, ¿no?, tienen la gran influencia de poder hasta modificarnos eso, ¿no? Lo vimos, lo vivimos todo con lo de Mendoza, cómo tuvo que salir el pueblo y manifestarse de esa manera para poner de nuevo en pie y decir, no, esto no tiene que avanzar más, ¿no? Así que me quedó un poco eso resonando en cómo nos imponen un modelo, y dejamos de lado a veces esta diversidad y tan rica que es, y que tenemos en la Argentina sobre todo. Bien, sí, el discurso de la productividad es otro eje a deconstruir. Hay un montón de trabajos que demuestran sistemas agroecológicos produciendo mucho más, incluso en los mismos términos de medición mezquinos que toman los agronegocios, incluso en esos términos, produciendo más y mejor los sistemas agroecológicos. Y además, desde una lógica de cuidado, yo vuelvo a eso porque la verdad que me gusta mucho todos los desarrollos teóricos y prácticos del paradigma de los cuidados, de lo que vienen a enseñarnos las compañeras feministas sobre esto, del feminismo popular, para medir mejores o peores opciones a partir de una lógica de mayor o menor cuidado, y no de producción, no solo de producción. En este caso, de cuidado de la salud a partir de los alimentos reales y no de los falsos alimentos, y de cuidado de la biodiversidad, algo que seguimos ignorando casi por completo. La humanidad ni siquiera terminó de hacer una descripción mínima de las especies con las que convivimos. En ese nivel de ignorancia estamos, y con ese nivel de ignorancia algunos toman decisiones de destrucción, y otros tenemos una adoración casi religiosa hacia el misterio que es la biodiversidad. Por ejemplo, los microorganismos. No me refiero solamente a los grandes biomas que siguen sin ser descritos, como el Amazonas, que por supuesto es fabuloso. Se están haciendo las primeras descripciones genéticas de los microorganismos que están adentro de nuestro cuerpo.
cuando vemos evaluaciones tecnológicas de suelos, los expertos reconocen que no saben de lo que están hablando. No están caracterizadas las bacterias y los hongos que están en los suelos que pisamos y que algunos destruyen. En ese nivel de precariedad, porque la ciencia y la tecnología avanzaron en un sentido y dejaron de lado un montón de otras cosas. Digo, un ejemplo, lo de suelos. El INTA, cuando apareció la tecnología de la siembra directa, dijo, la dirigencia del INTA, dijo, ya están solucionados los problemas tecnológicos de suelos, desarmaron los equipos de investigación de suelos, que eran de avanzada para Latinoamérica y el mundo, gente que se había ido a formar a otros países, les dijeron, las empresas tienen la solución, ya lo que ustedes hacían no sirve más. Lo mismo hicieron con los expertos en maleza, que ahora los están buscando a donde no están, porque están desesperados por las malezas resistentes a herbicidas. O sea, los desafíos abiertos para el conocimiento científico son enormes, y está buenísimo que se transiten esos caminos. Ahora, dicho todo esto, en mi opinión, la agroecología no está trabada por las tecnologías. La agroecología tiene propuestas para solucionar cada problema productivo en cada territorio. Me lo animo a decir así porque es evidente cuando hablas con las personas que producen y que comercializan y que viven y que hacen las producciones. Por supuesto que tienen problemas. Son problemas productivos que los resuelven. No son como las 6 millones de hectáreas que deforestó el avance de la soja y el maíz transgénico. No son como las millones de hectáreas inundadas en la pampa húmeda por ir hacia la burrada que toda la ciencia agrícola lo sabía desde hace siglos, que es hacer monocultivos. Esos son desastres irreversibles. No perder una cosecha porque trajimos una variedad que no funciona en nuestra zona. No están ahí los problemas grandes. Los problemas grandes están, en mi opinión, en el avance de los agronegocios, de una lógica de producción y consumo dependiente. Bueno, Fernando, muchas gracias. Tiene la pregunta Juan Quiroga. Hola, Fer. Bueno, genial. Muchísimas gracias. Estuvo buenísimo. Personalmente anoté millones de cosas y tendría muchas cosas que comentar o preguntar. Pero nada, hago una reflexión en la misma línea de esto que veníamos hablando, sobre si tecnología sí, tecnología no. También sobre esta cuestión de la ignorancia que tienen los tomadores de decisiones. Bueno, nada, es chocante. Por eso un poco mi comentario quiere llevar a la reflexión acerca del sistema de educación que tenemos, que como vos dijiste en la charla, está al servicio de todas estas tendencias, digamos. Por ejemplo, a imponer una tecnología que no admite crítica, ¿no? Porque es tecnológico, es mejor. Y eso por ahí es lo que estamos en una encerrona, porque en realidad estamos educados en que necesitamos... Creo que se cortó el audio. Sí. La última parte. Bien, no, decía que estamos, digo, recalcando la importancia. Hola. No. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha por ahí, Fernando? Fernando, ¿se escucha? Se cortó el audio. Hola. Ahora sí. ¿Me escuchás bien? Bien, ahí va. Quería destacar la importancia del sistema de investigación y también el de formación, digamos. Las universidades están para moldearnos en necesitar y en pensar el mundo con el modelo que justamente ellos diseñan y ellos nos quieren vender, digamos.
Santiago Sarandón es un ingeniero agrónomo que trabaja en la Universidad Nacional de La Plata, si no me equivoco, y él una vez contaba que cuando él estaba estudiando la carrera de agronomía, él pensaba que él estaba aprendiendo a hacer él estaba aprendiendo la agricultura, digamos, ¿no? Estaba aprendiendo la única forma, en cierto modo, de hacer agricultura. Entonces lo que él iba a aprender en la universidad era, sin más, agricultura. Y tardó mucho tiempo en darse cuenta de que lo que él estaba aprendiendo en la universidad era una sola forma de hacer agricultura. Y de a poco se fue dando cuenta de que, bueno, todo eso tenía que ver con un modelo, y un modelo que estaba, bueno, inserto en los planes de estudio, y que respondía a una cierta necesidad contextual, política del país, supongamos, ¿no? Y justamente ese modelo, que no era más que un modelo de agricultura, era el modelo del monocultivo, y en donde subyace la idea también de el único criterio, digamos, que importa en cierto modo es la rentabilidad, y hacer más eficientes los cultivos, y que todo se oriente a eso, y que todo se subordine a eso, ¿no? Y después, bueno, él fue como evolucionando en todo esto, y se volcó al final a la agroecología y a una agricultura de procesos. Pero qué loco cómo lo cuenta él, digo, de que él pensaba, digamos, ingenuamente, que él estaba estudiando agricultura, digamos. Él sabía agricultura, y lo único que sabía era un solo modelo de agricultura. Entonces, qué loco que el problema también es epistemológico, o sea, de conocimiento. Porque al fin y al cabo, si pensamos el mundo desde las categorías que un sistema nos enseña, y no podemos pensar por fuera de esas categorías, parece que estamos encerrados, incluso si reconocemos que hay problemas y queremos buscar soluciones, porque nunca podemos salir de ahí adentro, digamos. Por eso quizás es tan importante la formación bueno, yo estoy convencido que en ámbitos como estos, digamos, en donde educación, digamos, transmitimos saberes, y lo dialogamos y lo criticamos como movimientos sociales, una educación informal, se diría. Y eso es muy importante, ¿no? Porque es poner en duda, bueno, ¿por qué habría de ser mejor la tecnología de los transgénicos en el campo, si las cosas que tenemos que analizar son muchas? Como vos decías, en el 2011, 252 millones de kilogramos litros de herbicidas en Argentina, que eso yo lo había notado, eran como más o menos unos 6 kilogramos litros de herbicida por cada persona, por cada argentino. Entonces, ¿qué sé yo? Podemos aplaudirle de pie a los gobiernos que fueron fomentando esto, y también le aplaudimos de pie bueno, no sé, al gobierno de San Luis, que ahora está por fundar, o ya lo fundó, este hospital oncológico especial para ese tratamiento, pero no hacemos el vínculo de que, no sé, se sabe que en la ciudad ahí de Chaco, y también en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la gente orina glifosato, digamos, y el glifosato es probable cancerígeno humano. Entonces, podemos festejar de pie toda la tecnología, el hospital oncológico y los transgénicos, pero ¿qué relación tienen, digamos? ¿Tienen algo que ver? Probablemente sí, por eso el debate es mucho más amplio que la estructura química, la estructura molecular de un transgénico, digamos. Nada, eso, por ahí, bueno, medio que me fui para todos lados, pero un poco la cuestión del conocimiento, qué complicado. Sí, la agroecología tiene una fuerte pata muy clara y muy interesante en el diálogo de saberes. Se basa principalmente en el conocimiento ancestral, en el conocimiento local, en el conocimiento popular, en diálogo con todas las demás formas de conocimiento. Eso también, otro de los autores que me gusta es Boaventura de Sousa Santos, el portugués, que habla de la ecología de saberes, y él dice que hay un desperdicio de la experiencia acumulada
que hacemos los pueblos, que generamos eso y que no lo tomamos para solucionar los problemas que tenemos. Y eso yo lo veo, yo creo que cambiando la forma de preguntar y de escuchar, tenemos mucho para aprender con la gente con la que nos vinculamos cotidianamente, y más todavía en estos temas si vamos hacia los territorios que nos rodean, hacia la gente que vive en el campo y que produce. Tenemos mucho para aprender simplemente yendo a escuchar y a preguntar. También de otro tema que a mí me apasiona y que tiene mucho que ver con esto, lo que es la cultura alimentaria. Tenemos todos en nuestra familia y en nuestro entorno mucho para aprender, bajándonos a veces o dejando en pausa algunos saberes o algunas ideas que nos entusiasman, entonces empezamos a repetirlas, y escuchando y preguntando. Ahí está la fuerza, me parece, del conocimiento popular, que repito, para muchos de los problemas el conocimiento está disponible. Y el desafío tiene más que ver con que la sociedad y el Estado lo asuman a esto y lo pongan en valor. Desde la agroecología hay una forma de formación productiva totalmente inversa a la de la Revolución Verde, que era formar ingenieros agrónomos y desparramarlos por el mundo con un discurso único generado por los centros mundiales de investigación, que los armaron, ¿no? Localmente, y están los datos, están esas publicaciones, el Centro Internacional de Maíz, el Centro Internacional de Arroz, de Trigo, y las facultades, y Argentina armó el INTA en ese marco, y las facultades de agronomía se armaron en ese marco. Bueno, la agroecología de Centroamérica, los movimientos campesinos indígenas de Centroamérica, inventaron, miren qué curioso, la formación campesino a campesino, donde si había un técnico, el técnico cebaba mates, diríamos en Centroamérica no toman mates. Participaba, pero estaba ahí, y en donde las comunidades se juntaban a compartir conocimiento concreto productivo. Así lograron el desarrollo de una organización de cientos de miles de familias en Centroamérica, y las publicaciones son fabulosas, y las invito a que las lean. La metodología campesino a campesino, por ejemplo, de la ANAP en Cuba, o de distintas organizaciones de Centroamérica. Esto es una propuesta la formación campesina a campesina es una propuesta muy simple, y es tan poderosamente o sea, es una forma muy concreta de deconstruir el verticalismo del conocimiento, de la tecnociencia agronómica. En Argentina hay experiencias también en este sentido. La UTT armó el Consultorio Técnico Popular, COTEPO, y están avanzando muchísimo, desparramando conocimiento concreto, productivo, y semillas, y forma de hacer biofertilizantes, manejo de suelo, manejo de rotaciones. Eso, de ahí, cómo nos posicionamos quienes estudiamos en las universidades, y bueno, para algunos será de pararse en una cuestión discriminatoria y racista, que la Argentina lo tiene, y decir que ahí no hay nada de valor. Otros estamos chochos de que eso esté funcionando, y nos encanta ir a esos encuentros y escuchar y aprender. Perfecto, gracias Fernando. Luisina hace una pregunta, dice, ¿cómo imaginás o visualizás una sociedad en donde la alta producción y la sustentabilidad, como dijo recién una compañera, vayan de la mano? ¿Es compatible en la Argentina de hoy? Bueno, creo que la primera medio que le has contestado a lo largo de las otras preguntas, pero sobre todo la segunda creo que te va a interesar responder. Entre todos los debates abiertos, hay una propuesta de convivencia entre lo que se llama agricultura familiar campesina indígena, y los agronegocios. Hay quienes desde algunos partidos políticos, algunos intelectuales orgánicos, a ciertos partidos proponen
como ideal que los agronegocios hagan sus exportaciones, ingresen divisas, ingrese plata al Estado por retenciones, y a la vez promover la otra agricultura para que desarrolle la soberanía alimentaria. Eso no es consistente porque por muchas de las cuestiones que yo les conté en la presentación, la convivencia está rota por todas partes, porque los agronegocios son acaparadores, son destructores, son quienes contaminan los territorios, son quienes desmontan, son quienes desplazan comunidades. Un capítulo del Atlas del agronegocio transgénico del Cono Sur tiene la cuestión de criminalización de las luchas. Los agronegocios en Santiago del Estero tienen paramilitares, hay compañeros de Mocase Biocampesina asesinados por los sicarios de los agronegocios. O sea, pensar en una convivencia pacífica donde los agronegocios desarrollen sus producciones y la agricultura familiar campesina e indígena desarrolle la agroecología, como ideal esa convivencia no tiene sustento. Sí, lo que hace falta es una transición en donde se limite en concreto a los agronegocios mucho más. Argentina, comparado con otros países, tiene algunas limitaciones, pero son limitaciones tibias que tienen que ver con el ordenamiento de la ley de bosque, que tienen que ver con la restricción a agrotóxicos en algunos municipios y provincias del país, que tienen que ver con las retenciones, y bueno, una serie de cuestiones que desalientan el monocultivo, pero lo desalientan de una forma muy leve, y lo que muchos reclamamos es que eso sea mucho más contundente y el apoyo a la otra agricultura. Son debates abiertos, en esto cada persona tendrá opiniones o podrá escucharme a mí hoy y mañana está buenísimo que escuchen todas las otras campanas. Son debates abiertos y yo hago mi aporte y mi opinión. La convivencia no es pacífica, la convivencia está rota, y no porque las familias de la agricultura familiar campesina indígena agreda a los agronegocios, es porque los agronegocios, en su voracidad y en su capacidad de destrucción, están avanzando en concreto sobre los territorios y sobre las vidas. Principalmente lo más concreto y visual sobre las familias que viven y producen en el campo, pero también, y de forma bastante directa, sobre las personas que viven en ciudades. Bueno, gracias Fernando. Acá tenemos una pregunta de Ingrid, que bueno, viene de un debate que teníamos hace unos minutos. Creo que más de que discutir sobre la tecnología es preciso que como país se construya un proyecto político, una política de Estado que proponga un nuevo modelo productivo que no destruya la naturaleza y que aporte a la buena alimentación y desarrollo de toda la ciudadanía, no solo de los poderes económicos. Sí, de acuerdo. Creo que dije palabras más, palabras menos, algo similar. El debate de la tecnología existe y está bueno darlo y discutir las tecnologías desde donde querramos, desde un lugar crítico, desde un lugar de defensa. Discutámoslo. Pero repito, la agroecología en Argentina no está trabada ahí, en Argentina y en los otros países. Las propuestas están, y está trabada en que las políticas públicas fomentan a los agronegocios en muchos casos, y los fomentos a la agricultura familiar, campesina, indígena, a la agroecología son muy tibios, muy tibios. Tenemos una ley nacional de agricultura familiar que es genial, que es hermosa, aprobada, y nunca se reglamentó, se aprobó sin financiamiento. Bueno, ahora, antes de la pandemia, el gobierno nacional plantó como bandera la lucha contra el hambre, y han dicho a los funcionarios que van a reglamentar y poner en valor la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, la ley nacional. Yo trabajo en el Estado y trabajo en la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena de la Nación, que es el organismo ejecutor de la ley. Así que va a estar buenísimo que haya recursos y que haya
apoyo concreto del Estado, más claro y con más presencia, y que se puedan desarrollar. De todas maneras, repito lo anterior, los conflictos siguen abiertos y van a seguir por un buen tiempo, porque la decisión de gran parte de una parte fuerte del Estado y de una parte fuerte de la sociedad está de la parte del poder concentrado de la economía argentina, sigue apostando por los agronegocios. Tanto los especuladores inmobiliarios, los vendedores de insumos, esto creo que no lo dije, o sea, no son todas empresas transnacionales. Hay empresas que son transnacionales de origen argentino, que tienen presencia en el Cono Sur y presencia muy fuerte. Cresud, por ejemplo, donde yo vivo, que les decía, estas hectáreas bajo riego, le alquilan semilla, le alquilan tierra a Monsanto y Syngenta para la producción de maíz extranjero. Esa misma empresa Cresud es responsable del desmonte de decenas de miles de hectáreas en Salta y tiene presencia en Paraguay, Brasil y Bolivia, además. La misma empresa transnacional de origen argentino. Vicentín, por ejemplo, que ha sido parte del debate estos últimos meses por la deuda y demás, son empresas que en el marco del proceso de escritura del Atlas hicimos un taller en Paraguay el año pasado y nos juntamos de los 5 países, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. En Paraguay, la presencia de las marcas de productos ultraprocesados y de aceites y de granos argentinos es abrumadora en Paraguay. Eso también es parte del análisis de la realidad. Todas esas empresas tienen un poder de lobby muy fuerte y lo siguen teniendo y lo van a seguir teniendo. Lo importante es, creo que lo dije en la presentación, articular la denuncia, los no, con las propuestas, con los sí. Ese proceso de articulación, de organización social, se está dando. El Foro Agrario de hace un año construyó un programa de transformación de la agricultura y ahí confluyeron los movimientos campesinos con la Asamblea de Paren de Fumigar, con los intelectuales críticos, con las cátedras libres. Esos documentos también me parecen fundamentales y son parte de una construcción política y social que se está fortaleciendo y que está creciendo, y que son una buena noticia para estos temas que estamos hablando. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Hemos terminado con las preguntas. Por una cuestión de tiempo, nos encantaría seguir. Ahora les agradezco a todos y todas la presencia. Ahora le doy la palabra a Juan y terminamos con la jornada de hoy. Juan. Bueno, genial, muchísimas gracias. Creo que estamos de acuerdo que la parte del intercambio es la más enriquecedora, porque bueno, es un poco a partir de lo que cada uno trae, con lo que, bueno, en este caso Fernando sabe y ha laburado, está buenísimo. Así que bueno, nada, recordarles que esta es la primera charla de todo el mes, va a haber charlas buenísimas también, a partir de la semana que viene, el martes a las 18 horas, vamos a tener una charla que se llama Huertas Urbanas, Huertas Comunitarias, cómo organizarnos en tiempos de pandemia. Va a haber referentes de colectivos huerteros de todo el país. Y bueno, para discutir cómo se puede articular ese elemento en la pandemia y con nuestra cultura, ¿no? También vamos a tener el miércoles al geólogo Emilio Ahumada a las 18 horas también. Él va a dar una charla titulada Ciencia, Ética y Medio Ambiente, también para debatir ahí estas articulaciones que estábamos charlando hace un rato. Y por último, el viernes 12 también súper invitados, es decir, en una semana, también a las 18 horas, va a estar Jorge Rulli, también hablando sobre el modelo, bueno, una cierta comprensión del modelo sojero también, muy interesante, y también discutir cómo salimos de la pandemia. Así que bueno, vamos a estar anunciando todo eso por nuestra página. Agradecemos a todos, también a Fernando. Y bueno, no sé si querés ahí hacer un último comentario, Fer. Sí, agradecerles la invitación. A veces
a veces siento que hablo demasiado, quizá estoy muy verborrágico, yo soy de las personas que le costaba hablar en público y ahora me cuesta callarme la boca, así que les pido disculpas si en algunas cosas me extendí demasiado, y repetir el agradecimiento, el entusiasmo con el debate de la juventud, y la invitación a profundizar quienes estén interesados en los materiales que les compartí. Entiendo que se está grabando y después se va a publicar. Yo les dejé mi correo electrónico y un gusto totalmente. Ale, ahí, ¿querés comentar algo? No, eran unos aplausos nada más. Genial, genial, bueno. No, Fernando, nunca es suficiente todo lo que dijiste, nos quedamos con hambre todavía, pero bueno, hay que cerrar, así que nada, muchísimas gracias. Y sí, tal cual como dijo Fer, lo vamos a estar subiendo. Bueno, muchísimas gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Abrazo grande.